de valorización de obras. Para ello, como ya lo hemos venido trabajando en muchos temas, vamos a referir el enfoque general, ¿no? Y para ello, nuevamente, remitirnos a este alcance de las obras públicas, decirles que las valorizaciones, sobre todo, tienen un contexto sumamente decisivo en las obras públicas, porque de pronto en obras privadas yo no necesito valorizar para pagar a quien está haciendo la ejecución. Tal vez en función al contrato yo eh, convení en que iba a pagar el 10% al inicio o el 20 o el 30 a la mitad de la ejecución y el 100% al final. O sea, no están supeditados en obras privadas, perdón, a el tema de valorizar. En el tema público, sí. Todo lo que les voy a dar como alcance en valorizaciones es para este sector público. Que un sector privado lo haga tal cual una obra pública bajo ese contexto de valorización, no hay ningún problema. Podría pagar a través de las valorizaciones, como lo hacemos en obras públicas, ¿ok? Pero eso ya dependerá de cada empresa o de cada empresa, sí, privada o de cada obra que se realice bajo ese tenor de privado, ¿ok? Entonces es un poquito darles el alcance. Más que nada me voy a referir ahora a la parte pública, como siempre, ¿no? Con todos los temas que lo hemos venido trabajando. Para eso, nuevamente, posicionarnos en que la obra pública está supeditada al sistema del invierte.p. Este tiene cuatro etapas y una de sus etapas es la ejecución, la cual está constituida por dos subetapas, ¿no? Lo que es la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. En cuanto a este tema, también de las obras públicas, ya sea para la elaboración de expedientes, ya sea para la ejecución de las obras, nosotros tenemos que considerar también dos aspectos, dos características importantes, ¿sí? Por un lado, la forma de ejecución y por otro lado los sistemas de contratación. En cuanto a las formas de ejecución, mencionarles que hay dos formas de ejecución, la administración directa y las obras por contrato. Las obras y otro dato también importante son el sistema de contratación. ¿Ok? Tenemos el sistema de contratación a precios unitarios, a suma alzada y mixto. Tres sistemas de contratación, dos formas de ejecución. Y ustedes aquí están observando que cada una de estas formas de ejecución está supeditada a un sistema de contratación. Por ejemplo, la forma de ejecución administración directa está supeditado a precios unitarios, sistema de contratación precios unitarios. Contrata precios unitarios, suma alzada y mixto. Cada uno de estos tiene sus propias características que nos ayuda también. Sobre todo, los sistemas de contratación son los que determinan la manera de cómo nosotros vamos a valorizar. ¿Eh? Es un poquito para posicionarnos. También aquí dentro de estos alcances del ciclo de proyectos de inversión pública, mencionarles que en la fase 3 llamada ejecución está constituida por dos subetapas. Por un lado, la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado, la ejecución de la obra. ¿Mm? Entonces, ningún proyecto podría ser ejecutado si antes no tengo mi expediente técnico. ¿Ok? Eso debemos de tomarlo siempre en consideración, que se ejecutan los proyectos que tienen expedientes técnicos y durante toda esta subfase llamada ejecución de obras, ¿no? Van a tener que realizarse valorizaciones. En cada periodicidad, tal cual se haya establecido en las bases del contrato, o en las bases, perdón, y en el contrato, ¿m? En las bases o en el contrato, se tendrá que hacer la valorización, ¿no? Ya sea mensual, ya sea quincenal. En cada periodicidad tendríamos que hacer informes de obra y dentro de esto, pues las valorizaciones. También indicarles que el proceso de cierre de la subfase ejecución y por ende cierre de la ejecución misma, de la fase ejecución grande, es la liquidación. Yo no puedo decir que mi obra terminó su fase ejecución al terminar la última partida y con eso de repente cerrar al 100% esa ejecución de partidas. Ahí no se cierra. Ahí no se cierra, vamos a decir, esta fase de ejecución, sino yo la cierro con el proceso de liquidación. Por eso es muy importante que al terminar la ejecución de mi obra, en función a su plazo de ejecución, yo pueda continuar con este proceso de liquidación y con ello, ¿ok? Y con ello dar por culminado en función al ciclo de proyecto de inversión pública esta fase 3 llamada ejecución.
De igual manera, aquí un poquito podemos ampliar lo que refería en función a esta ejecución de la obra pública. Decíamos que en cada periodicidad, tal cual se estableció en las bases y en el contrato, ¿no? Se harán estos informes de obra con sus respectivas valorizaciones. Ya una vez terminada la ejecución de las partidas en función a las metafísicas contempladas en el expediente, procederemos a la recepción, ¿no?, de esta obra y ya finalmente a lo que es la liquidación, ¿no?, de ese proyecto. Bien, vamos hablando un poquito referente a lo que es las valorizaciones. Las valorizaciones, para contextualizarnos en esta definición, decimos que es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Además, ya, según el artículo 194 del reglamento de la ley 3022.5, nos dice que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que serán elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista. ¿Ya? Entonces, es eso lo que nos da como definición, ¿no?, este decreto supremo. Además, entendemos aquí que cuando hablamos de valorización, ¿sí?, tenemos nosotros que entender que esto se hace en un periodo determinado. Por ejemplo, yo digo, ya, vamos a hacer estamos en ejecución y vamos a valorizar este mes, ¿ok? Este mes de febrero vamos a valorizar. Entonces, si mi periodicidad es mensual, porque así se ha establecido en las bases y en el contrato, entonces yo el 29 de febrero tendré que entregar mi informe de obra con la valorización correspondiente, ¿no? Con la valorización correspondiente a ello. Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo tendré que ver en ese periodo qué partidas se realizaron. Por ejemplo, acá nos dicen que en un periodo se han realizado 4 partidas. Pudieron haberse realizado otras más, pero estamos dando un ejemplo que en un periodo se han realizado 4 partidas. Entonces, en referencia a esto, tenemos que en cada partida lo que necesitamos nosotros registrar es el metrado, ¿no? Para poder valorizar, tendríamos que registrar en cada partida un metrado. Ese metrado toma el nombre de metrado de avance, ¿no? Tal es así que en excavación dice 150 metros cúbicos, en vaciado 70 cubos, en encofrado otro metrado y en control otro. Entonces, todo lo que está de naranjita resulta ser mi metrado de avance. Pero con metrado de avance nada más no puedo valorizar. Entonces, ese metrado de avance hay que multiplicar por un precio unitario de la partida, que lo encontramos en el expediente técnico. ¿Ok? Entonces, al multiplicar ese metrado de avance por un precio unitario, nos dará ese valorizado en cada una de estas partidas. Luego, al sumar todos esos valorizados de las partidas, obtendremos un costo directo, bueno, total, y esto luego sumaremos más los gastos generales y más las utilidades, ¿no? Y obtendremos lo valorizado, pues, total, ¿ya? También entender que en cuanto a los estados, digamos, a las normativas que nosotros tenemos para este tema de valorizaciones, básicamente es la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en digamos, contexto de las valorizaciones. Esta ley de contrataciones con el Estado es la 3022.5 y su reglamento es el 344-2018-F, el que está vigente. Sin embargo, ese decreto supremo ha venido sufriendo un poquito de actualizaciones en algunos artículos, no en su totalidad, solo en artículos, y estas modificaciones se han dado a través de diversos decretos supremos, pero sigue siendo digamos, el decreto supremo, el reglamento madre, y esto solamente ha ido variando en función a ciertos artículos. Tal es así que tenemos hasta ahora, ¿no?, el decreto supremo 308-2022-EF, que ha hecho la variación de ciertos, como ya les decía, pues artículos.
Luego de eso, miren, tenemos también tipos de valorizaciones. Tenemos, por ejemplo, las valorizaciones de obra principal, tenemos las valorizaciones de obras adicionales, tenemos las valorizaciones de mayores metrados, tenemos las valorizaciones de mayores gastos generales variables, tenemos las valorizaciones de intereses también por demora en el pago. Cada una de estas van a ir, o mejor dicho, han sido originadas por algún tipo de situación. Por ejemplo, las valorizaciones de obra principal se originan en función al expediente técnico original. Las valorizaciones de obras adicionales se originan en función al expediente técnico adicional de la obra. Esas partidas están en adicional, tengo que valorizarlas. Lo hago a través de ese tipo de valorización. Las valorizaciones de mayores gastos generales variables se van a realizar o provienen en función de las ampliaciones de plazo. Cuando nos aprueban nuestras ampliaciones de plazo, se da lugar también a estas mayores gastos generales variables. Y eso también se tiene que pagar, se paga a través de las valorizaciones llamadas de mayores gastos generales variables. Luego tenemos las valorizaciones de intereses. Estas valorizaciones de intereses provienen de la demora en los pagos de los tres tipos de valorizaciones, ¿no? Anteriores. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos plazos establecidos en obras por contrata para que nos paguen la valorización. Cuando estas no nos pagan en el plazo previsto, la norma nos indica que el contratista tiene derecho a que le paguen estos intereses porque no le han pagado en el plazo previsto. Y será a través de las valorizaciones de intereses, ¿ya? Bien, también mencionarles que hay metodologías para poder formular las fórmulas, perdón, las metodologías para poder formular valorizaciones. ¿Cuáles estas metodologías que nosotros tenemos que basarnos para poder estructurar adecuadamente una valorización de obra? Es a través de los sistemas de contratación. Entonces, la metodología que se usa en el Perú para poder realizar nuestras valorizaciones está en función del sistema de contratación. En ese sentido, mencionarles que tenemos tres sistemas de contratación. Tenemos el sistema de contratación precios unitarios, sistema de contratación suma alzada y sistema de contratación mixto. El sistema de contratación a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. El sistema de contratación suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra del expediente técnico. Y el sistema de contratación mixto nos dice que de tratarse de obras contratadas bajo este esquema mixto, las partidas de valorización, las partidas se valorizarán, perdón, de acuerdo al sistema de contratación. ¿Qué quiere decir? Que el mixto involucra, por un lado, sistema de precios unitarios con las partidas que corresponden a precios unitarios y sistema de contratación suma alzada se tendrá que incluir en mixto si es que corresponde por la naturaleza de las partidas. Entonces, también nos dice aquí que es importante tener en cuenta que corresponde al contratista y al supervisor o inspector de forma conjunta formular y valorizar los metrados de obra ejecutados. Se constituyen en la obra y personalmente miden los avances por cada partida. Estas cantidades se denominan metrados de avance y luego de ellos se multiplican por los precios unitarios de las partidas. ¿Ok? Entonces ahí entendemos algo sumamente importante, que las valorizaciones se formularán en función a este sistema de contratación. Cuando el sistema de contratación es suma alzada, entonces se van a valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto. Se va a valorizar en función a lo contratado únicamente. Además, suma alzada solamente aplica a obras por contrato, no precios unitarios. Suma alzada solo es obra por contrato. Y se va a valorizar hasta el total de los metrados, ¿ok? Del presupuesto. Metrados contratados. Por ejemplo, si a mí me contratan en la partida de cofrado 100 metros cuadrados, pero yo ejecuto solo 80, pues me tendré que valorizar 100 metros cuadrados. Acá no hay deductivo, reducción de los metrados. Cuando tengo una partida de concreto, el metrado contratado es 200 metros cúbicos, pero yo ejecuto 250, el metrado que me valorizará serán los 200 metros cúbicos. Ya acá no hay mayor metrado. Lo que sí aplica a este sistema de contratación
es en cuanto a adicionales, también a adicionales con deductivo vinculantes, ¿no? Entonces, pero no aplica ni un mayor metrado ni un menor metrado, ¿sí? Bien, luego tenemos el sistema de contratación a precios unitarios. Entonces, en este sistema de contratación a precios unitarios, esto también este sistema aplica forma de ejecución, administración directa y contrata, ¿ya? Por acá. Aplica a forma de ejecución, administración directa y contrata. Esto es recomendable para obras horizontales, saneamientos, graviales. En cuanto a lo que son las valorizaciones, acá se valorizan las cantidades realmente ejecutadas. Por ejemplo, perdón, si yo tengo la partida encofrado y desencofrado, y yo tengo un metrado contratado de 100 metros cuadrados, entonces, ¿qué metrado ejecutaré? 80 metros, ¿qué metrado ejecuto? 80 metros cuadrados, ¿no? Tengo un contratado de 100, pero ejecuto 80. ¿Qué metrado valorizaré? Los 80 metros cuadrados, porque acá sí es en función a lo real y esos 20 te tendré que deducir. ¿Qué pasa con la partida concreto? ¿No? Entonces, en la partida concreto, su metrado contratado nos dice 200 metros cúbicos, pero yo ejecuto 250 metros cúbicos. ¿Qué metrado valorizo? Los 250 metros cúbicos, porque acá sí hay apertura a que puedan reconocernos ese mayor metrado, de los cuales 200 será por obra principal y 50 será por mayor metrado, ¿no? Se gestionará diferente. Una valorización de obra principal, solo tus 200, y otra valorización por mayor metrado en esa valorización de mayor metrado, ¿ya? Entonces, también en este sistema de contratación aplica adicionales, también adicionales con deductivo, vinculantes y, bueno, mayores metrados también y menores metrados, pues también, ¿sí? Bien, y el mixto es aquel sistema en donde involucra los dos tipos de sistemas, ¿no? Involucra precios unitarios y involucra el sistema a suma alzada, correcto, y involucra también en precios unitarios. Entonces, dependiendo también de la naturaleza del proyecto, por ejemplo, vamos a suponer que se va a hacer un condominio donde se va a hacer obras de saneamiento, ¿no? Y se va a hacer también las edificaciones, los departamentos, ¿no? Entonces, en las edificaciones sería suma alzada, porque se recomienda para obras verticales suma alzada, y el sistema de saneamiento sería, pues, el tema de saneamiento, ¿no? Entonces ahí se involucran los dos sistemas y cada uno de estos, pues, en función a su naturaleza, ¿ok? Bien, aquí también vamos a tomar en cuenta que cuando hablamos de valorizaciones, estimados participantes, tenemos que pensar en dos formas de ejecución. Las valorizaciones también se dirigen en función a su forma de ejecución, en función a su sistema de contratación. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a las obras por contrata, ¿no? Las obras por contrata, sí decimos que las valorizaciones se utilizan para saber cuánto se tiene que pagar al contratista. Son pagos a cuenta. Tienen ese contexto en obras por contrata, las valorizaciones. De ser aquel documento que me permite saber cuánto le tengo que pagar al contratista, convirtiéndose esto en un pago a cuenta. Asimismo, en una obra por contrata, las valorizaciones nos permiten saber el porcentaje de avance físico y con esto conocer la situación de la obra. ¿Estamos adelantados, si estamos atrasados o si estamos normales? Dicho eso, ¿no? Mencionarles en obras por contrata, en el sentido de que las valorizaciones nos sirven para saber cuánto nos tienen que pagar la entidad contratista, se tiene que evaluar, ¿no? Y tomar en cuenta los plazos. Entonces, la normativa, ¿no? La normativa nos dice lo siguiente, que una semana antes, si la periodicidad es mensual, para empezar, vamos a suponer que la periodicidad es mensual. Entonces nos dice que una semana antes de que se termine el mes, se recomienda que se hagan cierre conjuntos de metrados.
entre ambos profesionales, residente y supervisor. Y que entre el 25 y el 31 el residente prepare, o el contratista a través del residente prepare este informe de obra, dentro de ello la valorización, y que el último día, de ese mes que va a valorizar, pues el residente entregue su informe, dentro de ello, valorización al supervisor. El supervisor tiene a partir del primer día hábil del mes siguiente para poder también, a partir del primer día hábil del mes siguiente, tiene 5 días calendarios para que pueda aprobar, tramitar, gestionar esa valorización. Y hasta el último día del mes siguiente, la entidad tiene para poder pagarle al contratista. ¿Ok? Pasado ese tiempo, ¿no? Pasado ese tiempo, se generan intereses, ¿no? Pasado ese tiempo, se generan intereses, este, en este caso, donde se da lugar al pago de ello al contratista. ¿Ok? Entonces, así funciona un poquito en los plazos que se tienen en el caso de las obras por contrato, ¿ya? Estos pagos de intereses están supeditados a la tasa fijada en el Banco Central de Reservas, artículo 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Bueno, también nos dice que puede haber discrepancias, no necesariamente lo que el contratista está refiriendo, el supervisor lo va a aprobar. Puede que haya discrepancias, lo que se quiere es que no lo haya, por eso es que se sugiere que haya un cierre de metrados conjuntos entre ambos profesionales una semana antes que acabe el mes, que se coordine, que se verifique. Sin embargo, muchas veces hay falencias de los profesionales en ir a obra, en no coordinar y como resultados llega a ser esto, ¿no? Que el supervisor no aprueba los metrados que está diciendo el contratista. Y el contratista, de hecho, va a decir, yo sí lo he hecho, él no ha ido y se genera un problema y una discrepancia. Entonces, ante ello, nos dice el reglamento que si surgieran dichas discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la entidad, según sea el caso, se resolverán esto en la liquidación sin perjuicio del cobro de la parte no controvertible. Ya eso es lo que nos dice aquí la norma. Si la valorización nos dice también de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato autorizado, la parte interesada podrá someter dicha controversia a conciliación y o arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas según corresponda dentro de los 30 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito para tomar en cuenta. ¿No? Dice que es preferible también dejar las discrepancias para la liquidación del contrato, ya que iniciado un procedimiento de conciliación o arbitraje, es posible que la otra termine y aún no se solucione dicho problema. Poquito resumiendo, sabemos que las valorizaciones son pagos a cuenta, que estas son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases y esta se hace por el inspector o supervisor y el contratista. ¿Ya? En cuanto a las valorizaciones, decimos que también se van a realizar en función al sistema de contratación, si es precios unitarios o es suma alzada, ¿no? Si es precios unitarios, se valorizará en función a los metrados realmente ejecutados, ¿ya? Y si es suma alzada, se valorizará con los metrados, ¿no? Contratados, en función a los metrados contratados y que se tuvieron también esto en la propuesta que hizo el contratista, ¿no? Bien, en cuanto a la valorización de obra principal, recuerden que esta valorización de obra principal va en función del expediente técnico original, en función del monto contratado, ¿ya? Esto se entiende como pagos a cuenta en obras por contrata. Estas periodicidades pueden ser mensuales, quincenales, como esté en el contrato, ¿no? La elaboración se hace en forma conjunta, residente, inspector o supervisor. En cuanto a los tipos de valorizaciones en obra principal, serán en función a su sistema de contratación, su alzada, precios unitarios, su condición. ¿Ya? Esta es una estructura, ¿no? Para más o menos reconocer de las valorizaciones, tiene cabeza, cuerpo y pie, ¿no? Y justamente acá también vamos a observar, esta es una plantilla, ¿ya?
de las valorizaciones es una valorización de obra principal. Recuerden que esto va en función a la obra o al expediente técnico, perdón, original. La valorización de obra principal va en función al expediente técnico original, ¿no? Y vamos a ver que esto tiene partes. Tenemos la parte superior, que son los datos, llamado cabecera. Tenemos el cuerpo, que es donde trabajamos estos avances. Y tenemos la parte del pie. ¿Mm? Entonces, en una primera instancia, ¿ya? En una primera instancia, yo digo que las valorizaciones, ¿ya? Que las valorizaciones reflejan el avance físico que tengo en mi obra. En una primera instancia, tanto para una obra por AD como para una obra por contrata, indico que las valorizaciones, correcto, las valorizaciones en general reflejan el avance físico que tengo en mi obra. ¿Cómo llego a esto, ingeniero? Bueno, vamos a ver aquí la valorización de obra principal, nada más, ¿no? En este caso, número 1. Entonces, bueno, tenemos datos de la obra, se dice que es a precios unitarios y es para una forma de ejecución contrato. Y justo porque es una obra de saneamiento. Entonces, la obra de saneamiento se recomienda precios unitarios y su forma de ejecución, bueno, es contrato. Entonces, tenemos esta primera parte que está en celeste, ¿no? Que corresponde al presupuesto original de la obra, ¿no? Están los ítems, están las partidas, están las unidades de medida, está el presupuesto base, ¿no? Tenemos metrados, tenemos precios unitarios y tenemos precio total, ¿ok? Entonces, todo esto viene del expediente técnico original. Lo que he incorporado solamente es el porcentaje de avance físico, que en este caso es 100%, ¿ya? Entonces, todo esto según el presupuesto de la obra. Luego de eso, cuando hablamos de valorizaciones, vamos a tener que anexar tres, ¿ya? Vamos a tener que anexar tres columnas, ¿ok? Una columna que es avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. ¿Mm? En cuanto a la columna avance anterior, ¿ya? En cuanto a la columna avance anterior, así como avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar, tienen tres subcolumnas, un poquito que es como que un común denominador en cada una de estas columnas. ¿Qué tenemos? Grado, valorizado y porcentaje, ¿ya? Referente al metrado, ¿ya? Referente al metrado, representa la cantidad de la partida, ¿ya? El metrado representa la cantidad de la partida que en este caso este, se ha desarrollado, ¿no? En ese mes, se ha obtenido en ese mes, ¿no? El valorizado lo vamos a convertir multiplicando este metrado por el precio unitario. Y el porcentaje se saca bien metrado actual entre metrado total por 100 o bien valorizado total por 100. ¿Ya? Entonces, en esta columna anterior, avance anterior, chicos, va a cero. ¿Por qué, ingeniera? Porque es valorización de obra número 1. Entonces, como es valorización de obra número 1, todo lo anterior es cero. Todo lo anterior es cero. Entonces, es por eso que ustedes acá ven cero. Ustedes ven cero aquí, ¿por qué? Porque la valorización de obra principal es 1. En la columna avance actual, ¿ok? En la columna avance actual, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el metrado actual, valorizado también actual y el porcentaje. El metrado, jóvenes, que vamos a trabajar de la columna avance actual, el metrado, será el que se obtenga en ese periodo que estoy evaluando, de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. ¿Por qué les digo esto? Porque si es un sistema de contratación, precios unitarios, entonces serán los metrados realmente ejecutados. Si es un sistema de contratación suma alzada, serán los metrados en función a los metrados contratados. En función a los metrados contratados y también prorrateados, porque tendrán que ir en función a los cronogramas, no solamente lo que tenga como digamos, como dato, ¿no? Sino también en función a lo que
mi cronograma valorizado me indique que en qué fecha lo debo de realizar, ¿cierto? Entonces, todo eso se tiene que ver en lo que es suma alzada, ¿ya? Entonces, por eso tomamos muy en cuenta el sistema de contratación para saber qué metrado es el que vamos a nosotros a tener que ingresar. Ahora, una vez que ya ustedes han registrado todos sus metrados que corresponderán en función al sistema de contratación, recuerden que también los metrados tienen que ser contrastados con lo que son esquemas, gráficos, cortes. Yo no puedo ponerte un metrado, por ejemplo, aquí de 3.600 y no sepa de dónde lo ha sacado. Entonces, si yo veo aquí un metrado X, es porque esto se tiene que sustentar en la planilla de metrados y efectivamente me tienes que demostrar que tú ejecutaste ese metrado, ¿no? Ese respaldo. Aparte de que debería de estar también esto establecido en sus cuadernos de obra, ¿ya? Entonces, ese metrado se tiene que valorizar. ¿Cómo valorizo un metrado? ¿Cómo cuantifico ese metrado? Multiplicando el metrado por el precio unitario. Entonces, al multiplicar el metrado que se ha realizado en ese periodo por el precio unitario, me sale el valorizado. Entonces, sumando todo el valorizado, sumo todo el valorizado, y obtengo, ¿no? Mi costo directo. Este costo directo aplicaré las mismas consideraciones que está acá en gasto general, en utilidad y obtendré mi subtotal. Este subtotal aplico el IGB y obtendré el total, ¿no es cierto? Y obtendré el total. Este total, miren ustedes chicos, significa que en este mes vamos a, bueno, este mes vamos a suponer febrero, vamos a suponer que estamos 29 de febrero. Entonces, yo refiero que en este mes de febrero he valorizado, ¿no? 192.073.90 soles. Y esto equivale, ¿ok? Y esto equivale al 27.20%. ¿No? Y esto significa que es mi avance actual, mi avance físico, ¿no? Actual en un periodo determinado, ¿ok? En un periodo pues determinado. Entonces, las valorizaciones se hacen por periodos, ¿no? No es decir al aire, para toda la obra, ¿no? Las valorizaciones que son los avances se van teniendo por periodos. En el mes, en este caso, este es el mes de febrero, va a tener ese avance. El otro mes de a marzo tendrá otro avance. Y eso, ¿quién le da? El metrado. ¿No? Entonces, después que yo, digamos, cuantifico económicamente, yo tengo que convertirlo en un avance en porcentaje. ¿Cómo hago ese traspase? ¿Cómo logro ese avance? Pues dividiendo, ¿no? Este monto actual entre el monto total por 100, ese es el porcentaje de avance. Ese es el porcentaje que refleja, ¿no? Cuánto se ha avanzado en este periodo y cuánto, y si es que esto va de la mano con lo que programé, ¿ya? Bien, entonces luego tenemos la columna base acumulado. La columna base acumulado es una columna que se va a obtener en base a la columna anterior más la columna actual. Sumo la columna avance anterior más la columna avance actual y me dará mi avance acumulado, ¿no? Entonces este avance acumulado va a sumar el anterior más el actual, va acá el metrado acumulado y el valorizado anterior más valorizado actual y dará ese acumulado. Y el porcentaje que también va en función al anterior más el actual, ¿ok? Entonces, esta columna no hay ningún problema porque esto está en función a la suma de las dos anteriores. Y el saldo por valorizar es la diferencia del total de los metrados según el expediente técnico con respecto al avance acumulado. Entonces, el saldo por valorizar lo vamos a obtener el total, el presupuesto base menos el acumulado. Eso me dará el saldo por valorizar. Entonces, en una primera instancia, miren que lo que se trabaja en valorizaciones es esto. Estas plantillitas donde fundamentalmente yo trabajo avance actual y lo que ingreso son los metrados. Metrados que son los que has realizado en ese periodo, metrados que deben de estar contrastados, verificables, sobre todo con el supervisor que es el quien te va a aprobar estos metrados, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ya, eso es mi valorización uno, ¿ya? Voy a mi
a mi valorización 2, ¿ya? Voy a mi valorización número 2 y en la columna avance anterior, ¿no? Yo tendría que colocar los datos de la columna avance acumulado de la valorización número 1. Luego, en la columna de avance actual serían los metrados que se han hecho en ese otro periodo, por ejemplo, sería marzo. También, igual son el sistema de contratación, esos metrados tienen que ser corroborables, ¿no? A través de esquemas, gráficos sustentados, ¿no? Y luego el acumulado, que es la suma de los dos anteriores, y el saldo por valorizar, que sería el total, el presupuesto base menos el acumulado, ¿ok? Entonces, esto es un poquito lo que se tiene. Lo mismo haríamos con la 3, con la 4 y con todas las valorizaciones que ustedes tengan, ¿ya? Voy a responder una preguntita. Acá Fran nos dice, ¿cómo sería la valorización de una obra que tiene adicional, ¿no? Con deductivo vinculante? Bien, como sabemos, hay tipos de valorizaciones, ¿no? Tenemos la valorización de obra principal, tenemos la valorización de adicional, tenemos la valorización de mayores metrados, tenemos valorización de intereses y en fin. Entonces, en esta consulta de cómo sería la valorización de un adicional conjuntivo vinculante, es la siguiente. Ustedes van a tener su expediente técnico adicional con deductivo vinculante. Así salió su expediente técnico adicional con deductivo vinculante, ¿ok? Que es diferente al expediente de la obra principal. Entonces, este expediente técnico del adicional con deductivo vinculante se va a tener que valorizar de forma independiente a una valorización de obra principal. Entonces, yo tendré que colocar en mis valorizaciones en mi Excel, ¿ok? En mi Excel, tendré que colocar esas partidas adicionales, ¿ok? Solo las partidas adicionales, ¿no? Las que están dando lugar. El tema del vinculante es porque yo estoy sacando el presupuesto, ¿no? Porque está bien, mi adicional es 30, pero mi deductivo de repente es 10. Y entonces ese porcentaje de incidencia para que me otorguen el adicional solamente sería 20, no 30, porque mi deductivo es 10, ¿ya? Pero en las partidas yo voy a colocar los adicionales. Yo voy a valorizar los adicionales, ¿ok? Valorizo los adicionales y lógicamente también tendría, bueno, que descontar el tema de esos deductivos para que finalmente sepa lo que en realidad van a ser los adicionales nada más, ¿no? Como ya le decía, el deductivo vinculante es para poder nosotros ver la incidencia del adicional y si este iba por directo a la municipalidad o a Contraloría. Pero ¿qué le tiene que valorizar? ¿Qué tienes que valorizar con fines de pago al contratista? Porque para eso usamos las valorizaciones en lo que es obra por contrata para saber el porcentaje de avance y saber cuánto me toca pagar al contratista. Entonces, ¿para qué lo utilizaríamos? En este caso, para saber cuánto tengo que pagar al contratista en cuanto es adicional, ¿ok? Entonces, de esas partidas. Porque lo otro tiene implicancia en el valor, como ya le decía, de la incidencia del adicional respecto al presupuesto bueno total, ¿ya? Entonces, este es un primer caso, ¿ya? De la obra principal. Ahora, decíamos, para acá, ya, decíamos también que las valorizaciones, estamos en el contexto en obras por administración directa, ¿ya? Bastaría con esto, ¿no? Esto más mi curva es, esto bastaría en una obra por AD, ¿ya? Esta estructura de valorización más mi curva S, ¿ya?
más mi curva S. Y otros datos, tal vez anexos que quiera poner como resumen de la valorización o algo más. Pero esencialmente, en una obra por AD, esta estructura de valorización más la curva S. En obras por contrata, ¿no? Adicionalmente a esta estructura de valorización, a mi curva S también, en cuanto al resumen del pago que tengo que hacer al contratista, pues este resumen de lo que se va a pagar el contratista nace en función a estas consideraciones en el pago del contratista. Recuerden que las valorizaciones en obras por contrata no solamente reflejan el porcentaje de avance físico que está teniendo la obra, sino también cuánto debo de pagar al contratista, ¿ya? Y para eso, como ustedes están observando, intervienen diferentes aspectos. Intervienen reajustes, intervienen deducciones del reajuste, intervienen amortizaciones de los adelantos, ¿no es cierto? Y bueno, también el tema de garantías. Entonces, en obras por contrato también es un poquito más tedioso porque tenemos que calcular todo eso, ¿no? Calcular el reajuste, calcular el tema de las deducciones, de las amortizaciones, de las garantías. Les voy a explicar brevemente, miren, en qué consiste en cada uno de estos, ¿ok? Por ejemplo, acá sabemos que la valorización en obras por contrato, ¿no? Valorización contractual es igual a costo directo más gastos generales más utilidades, ¿no? Podríamos decir también que la valorización contractual es igual al subtotal. Ahora, esta valorización contractual que ya vimos a qué es igual, ¿no? Va a intervenir ahí como primer, digamos, componente de pago al contratista, el reajuste. El reajuste se va a calcular con una formulita, que es la que ustedes están observando, valorización contractual por el K menos 1, ¿ya? Reajuste es igual valorización contractual por el K menos 1. Ahora, ¿qué significa reajustes, no? ¿Qué significa reajuste? Entonces, el reajuste es una medida de control, es una medida de contingencia que tiene el contratista, ¿ok? Para poder salvaguardar esa variación de, vamos a decir, para salvaguardar su economía, ¿ya? Que podría verse en peligro ante la variación de precio de los recursos. Entonces, el Estado dice, mira, efectivamente, ese contratista ha ganado la licitación con un precio X a sus recursos y ahorita que está haciendo la ejecución en un periodo, ¿no? Otro periodo Y, los recursos han subido un poco de precios. Entonces, si es que todo lo asume el contratista, tal vez se puede arruinar. Tal vez quedase ahí nada más su intención. Puede también arruinarse bajo estas variaciones de precio. Entonces, el Estado provee esta contingencia al contratista y le dice, mira, los precios entendemos que pueden subir. Es por eso que yo te voy a pagar un reajuste, un reintegro ante esas variaciones de precio de los recursos, ¿ok? Y eso te lo paga de la siguiente manera. Reajuste es igual a valorización contractual por el K menos 1. La valorización contractual vemos que está igual al subtotal y el K es el coeficiente de reajuste, que eso está supeditado por la fórmula polinómica, menos 1. Entonces ahí tenemos que transformar la fórmula polinómica a un valor nominal y esto restarle menos la unidad. Luego tenemos las deducciones del reajuste. Pero antes de eso, ¿no? Nos quedamos aquí en reajuste, ¿verdad? Entonces, antes de eso, decirles lo siguiente, que en obras por contrata, el contratista está en todo su derecho de solicitar adelantos, ¿ok? Entonces, estos adelantos, ya que puede pedir el contratista, también están tipificados en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Ese nos indica que podemos nosotros solicitar dos tipos de adelantos, ¿no? El adelanto directo y el adelanto para materiales, insumos, mobiliarios,
y accesorios, ¿no? Algo así es un poco lo que se ha incluido. Entonces, podemos pedir esos dos tipos de adelantos. Siempre y cuando también lo haya establecido las bases y el contrato, se puede hacer esta solicitud de la entrega de adelanto, solamente en horas por contrato. ¿M? Entonces, el adelanto directo es un 10% del monto del contrato, ¿m? Y el adelanto de materiales es un 20% del monto del contrato, ¿ya? En el caso, ¿no? Dice la norma, pueden solicitar estos dos tipos de adelanto. ¿Cómo que no también? No es algo obligatorio que el contratista tenga que pedir estos adelantos. Dependerá si es que lo estima conveniente. Ahora, en función de eso, decirles que cuando el contratista solicita el adelanto directo y también, por ejemplo, el de materiales, se van a activar dos cosas. Se va a activar la deducción del reajuste que no corresponde y se va a activar las amortizaciones. ¿Mm? En cuanto a las deducciones del reajuste, bueno, se van a dividir en dos, en la deducción del reajuste por adelanto directo y la deducción del reajuste por adelanto de materiales. Cada uno de estos tendrá su fórmula, ¿no? Que se va a calcular, ¿no? Que tendríamos que tener adelanto directo, el monto de la valorización, el monto del contrato, K menos K sub A sobre K sub A, ¿no? Son datos que ya se tienen indicados según los decretos supremos qué significa y nosotros tendremos básicamente que aplicar ese valor. ¿M? Las deducciones del adelanto de materiales se van a trabajar con esta formulita también, donde nos va a permitir calcular este monto. Las amortizaciones es otro concepto que también acá interviene y que se van a calcular también con esta formulita, ¿no? Amortización del adelanto directo, ¿no? Adelanto directo sobre el monto de contrato por el monto de la valorización y esto es la amortización del adelanto de materiales. Ahora, ante eso, acá tenemos que la valorización bruta es igual a valorización contractual más reajustes menos deducción. La valorización efectiva es igual a valorización bruta menos amortización. Y la valorización neta es valorización efectiva más el IGB. Y luego la valorización total es valorización neta menos las garantías. Ahora, un poquito para explicarles rápidamente qué significa deducciones, qué significa adelantos, ¿no? En cuanto a las deducciones del reajuste que no corresponde, ¿ya? Que no corresponde, ¿qué significa esto? Bueno, en la entidad dice yo, mira, contratista, yo te estoy pagando un reajuste en función a la obra principal, que es lo justo, porque la normativa lo refiere. Pero te dice, yo no te voy a pagar, yo no te voy a pagar un reajuste, por el adelanto que te estoy dando. Yo te estoy dando un adelanto directo, un adelanto de materiales. Mejor dicho, miren, cuando yo hablo de adelantos, jóvenes, no es adelanto como tal, sino es préstamo. Entonces la entidad no te está tanto adelantando, sino te está emprestando. Te está emprestando un monto del 10% del monto de contrato para que lo puedas adquirir de forma directa, para lo que tú desees. Y te están prestando un 20% del monto de contrato como adelanto para materiales para que tú compres solamente los materiales. Hay un procedimiento muy supervisado, muy estricto que también el reglamento nos dice de cómo hacer este cálculo, esta solicitud para que tú puedas solicitar este adelanto de materiales, ¿ya? Entonces, pero básicamente es a través de ello. Y este tema de los adelantos, como les decía, nos aperturan dos cosas, ¿no? Los adelantos directos y los adelantos de los materiales, ¿ya? Y al solicitar yo como contratista los adelantos, se apertura las deducciones del reajuste y se apertura las amortizaciones. Las deducciones del reajuste ya van a dividirse en dos, en deducción del adelanto directo, como ya le mencionaba, que se va a trabajar con esa fórmula, y en deducciones del adelanto materiales, que se va a trabajar también con esa otra fórmula, ¿sí? Luego tenemos las amortizaciones, ¿no?
Las amortizaciones también se van a trabajar amortizaciones del adelanto directo y amortizaciones del adelanto material, que se van a trabajar con esas dos componentes. ¿Qué significa amortizaciones? Las amortizaciones son las cómodas cuotas que el contratista va a tener que pagar a la entidad, porque recuerden que el adelanto es un préstamo, que la entidad te está prestando sin intereses, pero no lo está regalando, ¿no? Entonces la entidad te va a pagar tu 100% en función a tu expediente técnico original y ese adelanto es algo adicional, ¿no? Que te está prestando, pero que tú le vas a tener que devolver, ¿no? Y luego tenemos las garantías, ¿no? Que estas también van a depender del proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, la adjudicación simplificada, ese procedimiento es de selección de adjudicación simplificada, ¿ya? No da lugar a que apliquemos la garantía de fiel cumplimiento, que es un 10% del monto de contrato, y el tema de la licitación pública, bueno, la garantía a través de lo que es la carta fianza, ¿ya? Bueno, y esto, como les digo, son los que ya posteriormente hacen intervenir aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, esta es la ficha de identificación de la obra, resúmenes, el monto a facturar por el contratista. Tenemos aquí el cuadro, ¿no? Conceptos, presupuesto, valorización anterior, valorización actual, valorización acumulada. Tenemos acá los conceptos, ¿no? Valorización contractual, que es igual al subtotal. Tenemos acá la valorización bruta, que es igual a valorización contractual, más reajuste, menos deducciones. Bueno, toda la estructura que ya en realidad expliqué, ¿no? Y aquí en lo que es la valorización actual, es lo que nosotros hemos considerado. Miren, hemos tenido en nuestro cuadrito, ¿no? Anterior, en cuanto a la valorización actual, ¿no? Este monto de 162.000 subtotal y 192.000 el total, ¿no? Y es lo mismo que estamos considerando acá, 162.000 al subtotal y acá, por ejemplo, este contratista no ha pedido, pues, no ha calculado reajustes en el proceso de la ejecución, lo va a hacer en la liquidación, por lo tanto sería 00. Tampoco ha pedido adelantos de la entidad, por lo tanto no se apertura ni deducciones ni amortizaciones. Y solamente tendremos la valorización neta, ¿no? Ahora, lo que sí se tiene que aplicar son las garantías, en este caso la garantía de fiel cumplimiento, ¿ya? Donde la norma nos dice que esa garantía de fiel cumplimiento se aplicará en la mitad de pagos previstos para el contratista. Si para el contratista se ha previsto 6 pagos, la mitad de 6 es 3. Entonces, en los 3 pagos, o en los 3 primeros pagos, yo debería de coger, ¿no? Yo debería de coger esa garantía equivalente al 10% del monto del contrato, ¿no? Entonces, acá son 4 pagos. Entonces, de los 4 pagos que se tienen al contratista, 4 entre 2 serían 2. Entonces, en los 2 primeros tenemos que garantizar esa garantía. Entonces, tengo mi valorización neta de 192.000. La garantía de fiel cumplimiento en este caso corresponde a 35.000. ¿Por qué, ingeniera? Porque el monto de la obra es 706.000. Si eso le aplicas el 10%, yo diría que la garantía tendría que ser de 70.000. Si esos 70.000, digo, me lo deben de pagar en la mitad de pagos previstos. Si se tienen 4 pagos previstos entre 2, pues en los 2 primeros pagos se tiene que colocar los 35.000, en este caso en la primera y 35.000 en la otra, ¿ok? Para que garanticemos que en las 2 primeras se coja esta garantía, que de todas maneras en obras por contrato la tenemos que considerar, ¿ya? No es en las 2 primeras, dependerá de los pagos previstos a realizarse. Acá es 2 porque hay 4 pagos que se tienen que realizar. 4 entre 2 es 2, por eso en las 2 primeras tendríamos que coger los 35.000 y en la siguiente 35.000.
Luego de eso tenemos aquí la valorización total, que va a ser la valorización neta, es decir, lo que deberíamos pagarle 192.000. Pero como se tiene que aplicar garantía, solamente sería 156.000. Significa que en el monto que va a facturar el contratista va a ser igual 192.000, pero en el monto que va a ir en el cheque es 156.000. Lo restante, los 35.000 de la primera valorización, lo tiene que salvaguardar la entidad, que lo tiene que salvaguardar la entidad, ¿no? Porque esto, ante cualquier circunstancia, podrá ser ejecutable, ¿no? Bueno, este es un resumen de las valorizaciones. Vemos acá los montos que están en el pie de la valorización, ¿no? Acá se indica que es 27.20%, ¿no? Lo que se ha logrado de avance en este mes. Eso se tiene que comparar con lo programado para ver si estamos bien o estamos mal. ¿Ok? Entonces acá simplemente es un resumen de las valorizaciones y se pone lo que está en el pie de las valorizaciones. ¿Ya? Luego este es el cronograma de avance de obra, ¿no? Tenemos como primer dato el calendario de avance de obra programado, ¿no? Calendario de avance de obra programado. Entonces, esto es lo que ya está en el expediente técnico, esto es lo que se ha trabajado con el project, ¿no? Muchas veces. Y luego tenemos nuestro calendario de avance de obra ejecutado, ¿ok? Que eso se saca de mis valorizaciones. ¿Ah? Entonces, siempre es importante verificar los dos. Miren que el programado dice 8,94 y el ejecutado está en 27. Luego de eso vamos a armar la curva S. ¿Mm? La curva S refleja los avances programados acumulados versus los avances ejecutados acumulados. Entonces, la curva que está en color azul es los avances acumulados programados, ¿ok? Lo que está programado. Y la curva verde es lo que está ejecutando. Vemos que acá lo que se ha ejecutado es 27.20 y lo que se ha programado es 8,94. Entonces estamos acelerados, ¿no? Estamos por encima de lo que programamos. ¿Ah? Aquí está programado, ejecutado y el estado por ese lado. Mínimamente para que, digamos, una obra no presente el calendario acelerado de obra, tiene que estar dentro del 80% de respecto a lo programado. Significa que si yo programé, no sé, pues, como en este caso, yo programé 8,94, aplico el 80%, yo debería de hacer mínimamente 7,15 para no caer en la situación de presentar mi calendario acelerado de obra, ¿ya? Entonces, mínimamente debo hacer 7,15. ¿Pero cuánto se ha realizado acá? 27,20. Significa que estoy por encima de lo que se ha programado, ¿ah? Bueno, y finalmente el control económico, ¿no? Tenemos ahí las cuatro valorizaciones: programado, ejecutado y el estado, ¿no? El programado, vemos ahí el actual y el acumulado, y en el ejecutado iremos llenando este cuadrito para ver cómo se está desarrollando la obra. Y aquí en estado para saber si estamos adelantados, si estamos atrasados o si estamos pues normal, ¿ya? Entonces miren, básicamente es eso un poquito la indicación. Esto es lo que les decía en cuanto a la garantía de fiel cumplimiento. Eh, la norma nos dice, o el reglamento de contrataciones con el Estado nos dice que la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago y con cargo a ser devuelto a la finalización del mes. ¿Ya? Aquí está un poquito. Ya. ¿Cuál es el contenido? ¿Ya? ¿Cuál es el contenido de los expedientes de valorización? ¿Ya? Para una obra por administración directa. Tenemos las hojas de metrados certificados donde se va a tener el sustento de esos metrados, croquis, esquemas, planos y otros elementos gráficos que ayuden a corroborar los metrados que se han ejecutado. Segundo, también se necesita el listado de precios o de metrados por precios, que son los avances físicos económicos. En el caso de precios, se debe evaluar si usamos los de contratos, sistema de precios unitarios o considerando que estamos en el sistema avanzado.
Luego se tiene que adjuntar la hoja resumen de los avances acumulados y el gráfico de la curva S, donde refleja avance programado versus avances ejecutados. En lo que refiere a un expediente técnico de una obra, o perdón, del expediente de la valorización de una obra por contrata, bueno, hay más documentos. En principio, la hoja de metrados certificados, donde se tenga el sustento de los metrados del mes a través de croquis, esquemas, planos u otros elementos. También tenemos la lista de metrados por precios unitarios, los cuadros de cálculo del factor de reajuste K, ¿no? Si es que se ha decidido cobrar los reajustes en las valorizaciones, porque muchas veces se dejan los reajustes para la liquidación. Cuadro de control de los reajustes, no es obligatorio. Cuadro de control de amortizaciones, de adelantos directos y materiales. Cuadro de control de deducciones por adelantos directos y materiales que no corresponden. Además, también deben de colocarse, ¿no? Los cuadros de control de vigencia de garantías, la hoja resumen de los avances acumulados, los gráficos de la curva S, donde se reflejen los avances programados versus los avances ejecutados, ¿no? Y bueno, la información de partidas nuevas y o precios pactados siempre y cuando se pretenden adicionales de obra y también los controles de pago de valorizaciones anteriores. Bueno, hay también, eso es en cuanto miren a los documentos que ustedes deben de anexar a las valorizaciones, principalmente lo que se refiere son metrados, ¿no? Los metrados tienen que evidenciar, miren esa valorización. El metrado es dinero. Ustedes metran de una manera incorrecta, tal vez hacia más, es que deben pagar algo que no corresponde. Y si usted también metra algo menor a lo que realmente le corresponde, usted también está originando un problema, porque el contratista no va a querer que le pague menos de lo que él ha hecho. Entonces, ni para arriba ni para abajo. Tenemos que garantizar que eso que se le va a pagar al contratista realmente sea lo que le corresponde en obras por contrato, ¿no? Y en obras por AD sea realmente el reflejo de la situación, ¿no? De esa obra. Tenemos acá nuevos alcances de las valorizaciones, ¿no? Electrónicas. Esto en realidad ya está desde el año 2022. Se sacó una directiva donde se decía esa gestión que se tenía que hacer de las valorizaciones de obras a través del sistema electrónico de contratación del Estado, que es con el SEAS. Realmente esto ya no ha seguido un poco evolucionando. ¿Por qué? Porque esto se indicó en un inicio que era para referencia a obras públicas, ¿ok? Sobre todo a obras por contrata, nada más que obras por contrata, pero que iban a estar a manera de prueba en instituciones del gobierno central. No iba a ser esto algo que se exigiera para los gobiernos locales, regionales, sino solamente para el gobierno central y a manera pues de prueba. ¿Ok? No se exigía para los otros tipos de instituciones. Sin embargo, es algo que ya no se sabe más. No se sabe si es que seguiremos con esta apertura de la digitalización de las valorizaciones, así como se hizo en los cuadernos de obra, o bueno, quedará solamente en el gobierno central, ¿no? Pero ya les voy un poquito comunicando que se tiene ya estas directivas solamente a manera de prueba, ya les decía, en el gobierno central, referente a lo que son las valorizaciones electrónicas. Se va a trabajar igual, sino que ya no va a haber el tema físico de ingresar documentos, sino que todo se va a tener que trabajar a través del portal del SEACE. ¿Ok? Y luego, otro de los alcances aquí es que ya para entrar a esa valorización, a ese expediente de esa valorización de esa obra, van a poder entrar otras también personas, ¿no? Por ejemplo, los monitores de las instituciones públicas, representantes de la Contraloría, de la OSI, ¿no? Entonces ya hay un poquito más de control, porque siempre las valorizaciones han sido el tema del talón de Aquiles en las obras públicas, ¿no? A veces hay deficiencias, ¿no? En la realización de estas valorizaciones, el problema es que una equivocación puede ser un pago indebido al contratista y eso a veces apertura procesos. O sea, tengamos mucho cuidado
respecto a lo que valorizamos, ¿no? En respecto a lo que valorizamos. En este anexo número uno, ya en este anexo número uno podemos observar los documentos que se tienen que adjuntar a las valorizaciones. Ya saben, esto es en valorizaciones digitales que solamente están a manera de prueba, menos central, no para todos. Sin embargo, un poquito de lo que nos vamos a empapar para que tal vez se pueda hacer réplica a lo que ustedes pueden hacer también en sus obras, ¿no? Entonces, acá nos dicen, en cuanto a los documentos de sustento para la presentación de valorización, cuáles son estos, y dependiendo del tipo de valorización te indican, ¿no? Por ejemplo, para una obra principal nos piden informe del supervisor o inspector, resumen de valorización, planilla de la valorización de obra, por especialidades en caso corresponda, planilla de los metrados ejecutados durante el periodo, planos o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo, cálculo de reajustes, cálculo de amortizaciones y deducciones en caso corresponda, copia del cronograma valorizado de obra y entre otros, ¿no? Entonces, miren, va a ser mucho más fácil si es que eso se implementa en el futuro, porque ya unificamos, ya no estamos pensando en que unos tienen que presentar una cosa, otros tienen que presentar otra cosa, ¿no? Ya unificamos estos criterios y de esa manera, un poco más fácil, ¿no? Estas son las instituciones del gobierno central en las que se está poniendo pues a prueba, ¿no? Este sistema de valorizaciones digitalizadas y eso prácticamente aperturar, tal vez para que las otras instituciones puedan terminar, ¿ya? Eso es en cuanto, miren, a los alcances de las valorizaciones. También quería mostrarles un poquito antes de entrar a reajustes para que el tiempo no sea, este, de los alcances que han salido en esta nueva directiva que probablemente, bueno, de todas maneras esta va a entrar ya en vigencia en abril de este año, ¿ya? Ahorita sigue de manera provisional en obras por AD la resolución de Contraloría, la 195-88 UCG. Sin embargo, a partir de abril ya estará vigente la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG. ¿Ya? Entonces, este, a ver. Entonces, le decía que referente a esto, que es esta resolución de Contraloría la que va a entrar en vigencia, tenemos aquí alcances referente, a ver, por acá lo tenemos, de la valorización. Permíteme. Acá lo vamos. Liquidaciones, ya no, esto es mucho más antes. Modificaciones, control de calidad. Ya, aquí. Miren qué nos dice esta resolución de Contraloría, la 432-2023-CG. Nos menciona respecto a valorizaciones, que esto, como les digo, entrará a taller todavía en abril. Nos dice que los metrados de obras ejecutados se formulan y consolidan diariamente por el residente de obra y su personal asignado, los mismos que estarán registrados en el cuaderno de obra digital o físico, según corresponda, con el cual se procederá a la elaboración de la valorización mensual y posterior elaboración del informe mensual, tanto del residente como del inspector o supervisor de obra. Miren, es claro un poquito ahí. Ya nos habla del registro de bono de obra digital o físico. Ya apertura que puede ser digital o físico. Que puede de dar más alcance referente a esta resolución. También dice que el residente de obra, dentro de los 10 días posteriores al cierre de la obra. Entonces, en una obra por AD, el residente todavía espera que cierre el mes y a partir del primer día hábil del mes siguiente, tiene 10 días para que presente ese informe mensual de los avances
físicos y financieros y de las ocurrencias del ahorro. Dentro de ello, obviamente, tiene que incluir a las valorizaciones, así también tomar las precauciones en cuanto a la cantidad de ejemplares que entregará a las áreas correspondientes, además de alcanzar la versión digital escaneado para el expediente del proceso bajo responsabilidad administrativa. La valorización física de los trabajos será realizada por el residente de obra, en el cual, en el último, perdón, la valorización física de los trabajos será realizada por el residente de obra en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar los metrados ejecutados en el cuaderno de obra mediante asiento respectivo. El inspector o supervisor de obra se constituirá en la obra a efecto de verificar la información consignada, debiendo, nos dice, otorgar su conformidad con la anotación correspondiente en el cuaderno de obra. El inspector o supervisor, en un plazo de 5 días calendarios de recibir el presente informe, ¿no?, visual, del residente, revisa y emite un informe al área de supervisión de la entidad, determinando la conformidad respectiva y, de ser el caso, comunicando las observaciones encontradas, consignando, entre otros aspectos, los siguientes, ¿no? Pronunciamiento sobre el avance físico de la obra, el reporte del balance financiero de la obra documentado, presentado por el residente de obra en su informe mensual, ¿m? Pronunciamiento sobre el grado del cumplimiento del expediente técnico durante la ejecución de la obra y de las recomendaciones, sugerencias y observaciones emitidas por el inspector o supervisor de obra, la certificación y conformidad de los controles de calidad de obra realizados en el periodo revisado, sustentados con los certificados y protocolos de las pruebas técnicas de calidad. Y también nos dice aquí verificación del cumplimiento del impacto ambiental y las medidas de seguridad implementadas en la obra. De igual manera, comentarios referentes a la ejecución de la obra, donde se debe de indicar, si fuera el caso, la problemática general, las soluciones planteadas, los aspectos relevantes de la ejecución y las observaciones generales, así como las acciones a adoptar en el caso la obra se encuentre con un atraso mayor al 20% respecto a lo programado. La presentación de las valorizaciones mensuales de los contratos de bienes y servicios para la obra realizados durante el mes serán presentados a la dependencia pertinente de la entidad con el informe de conformidad correspondiente. Las valorizaciones de las modificaciones en la etapa de la ejecución física se presentan pues también adicionales, deductivos, mayores metrados, partidas nuevas, y estas serán también presentadas en cuadros distintos a la valorización principal. Y solo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física cuando este sea aprobado por el órgano competente de la entidad y previamente registrado, dice, en los aplicativos informativos del Sistema Nacional del Presupuesto multianual e InfoObras cuando corresponde, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los plazos de la presentación de estos informes de valorizaciones son distintos a los plazos de una obra por contrato. Estos son plazos para una obra por AD, que ha salido recientemente el año pasado en diciembre, el 29 de diciembre, y que va a entrar en vigencia en abril. Por ahora, como le digo, solamente esta resolución de Contraloría, donde no nos habla nada de valorizaciones, ¿ya? Y donde tenemos que seguir en todo caso actuando, como lo decía el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Tenemos que ceñirnos a esos alcances, dado que todavía no tenemos una información, pues, clara en esa resolución de Contraloría en la que está ahora vigente, de forma provisional. Ya cuando llegue a abril, pues ustedes saben que va a tener que regir todo lo que está aquí referenciándose, ¿ya? Esta es, para que tengan en conocimiento, es la resolución de Contraloría, la 432-2023, CG, dada a través de la directiva 017-2023-CG, de la ejecución de obras públicas por administración directa. ¿Ok?
Bueno, y uno de los aspectos importantes, ya con eso un poquito poder terminar, cuando nosotros hablamos de, vamos a decir, valorizaciones, uno de los puntos que nosotros consideramos son los reajustes, ¿no? Uno de los puntos, vamos a decir, más comunes. Sin embargo, ya sabemos que también si hay adelantos que solicito, se apertura deducciones de los adelantos y amortización y el tema de las garantías. Estos reajustes ustedes pueden cobrarlos durante la ejecución de la obra o pueden hacerlo en el proceso de liquidación. Yo les recomiendo que lo hagan en el proceso de liquidación, ¿no? Que allí ustedes puedan calcular estos reajustes y se les puede regularizar, ¿no? Este pago que según la norma se tiene que de todas maneras dar al contratista, ¿no? Le tiene que dar al contratista si es que efectivamente amerita, ¿no? Entonces eso según lo que nos indica el Decreto Supremo 234-2022-F, nos dice que en el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste K, conocidos al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta, que conforme se conozcan los índices unificados de precio que correspondan al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente reajuste K hasta llegar al coeficiente reajuste definitivo. Y con esto se determina el monto del reajuste definitivo, y lo cual puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes, que se pueden ir calculando y pagando, nos dice, en valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste K contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas, las cuales forman parte también del expediente técnico, nos dice, de la prestación adicional. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? Como pueden darse cuenta, una cosa son los reajustes para la obra principal, que no funcionan en el expediente técnico original. Otra cosa son los reajustes que trabajamos en función a los adicionales, y otra cosa es que trabajamos en cuanto a los mayores metrados. Bien claro, ahí dice que la obra principal, la valorización de obra principal y mayores metrados se reajustan con el coeficiente K contractual, y que las valorizaciones de los presupuestos adicionales se hacen con su propio fórmula polinómica que está dentro del expediente técnico adicional, ¿no? Para eso también recuerden que con nosotros hablamos reajuste, las valorizaciones se van a reajustar con los índices unificados del mes en que se debería de pagar. De hecho, ustedes pueden trabajar los reajustes con los índices unificados conocidos al momento que están reajustando, que van a ser los atrasados, lo que no corresponde, porque los índices siempre salen después de un mes. Sin embargo, si lo quieren hacer, la norma apertura que lo hagan, pero esto se va a tener que recalcular tal vez en las siguientes valorizaciones, o en su defecto nos dice dejarlo para la liquidación, porque el verdadero reajuste se obtiene con los índices unificados del mes en que se debería de pagar esa valorización. ¿Ok? Entonces eso tengámoslo bien en cuenta. Esto también se trabaja en unas hojitas de Excel, ¿no? Reajuste ya mañana perdón, el día viernes que tenemos esta sesión, ahí vamos a indicarles cómo se recalculan o cómo se calculan estos reajustes ya en la fase, pues, de la liquidación. Chicos, muy bien, muchas gracias. Ya nos queda apenas unos 8 minutos para poder hacer algunas preguntas, consultas que tuviesen en función a este tema, ¿sí? Gracias. Gracias, ingeniera. A ver, pasamos a las preguntas. Por favor, levanten la mano para que puedan participar. Se les va a habilitar el micrófono a todas aquellas personas que levanten la mano. Al número 42 54 21 43, por favor, le damos acceso. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mire, en particular
quizás no a mí, pero yo trabajaba para un contratista, ¿no? Y hacíamos obras privadas, ¿no? Bueno, casi las organizaciones tienen un muy parecido, ¿no? El Ujú, tema de formular la valorización y todo. Lo que pasa fue que cuando hicimos los metrados, ya y la obra fue en Ica, y en Ica no, bueno, en Ica es arena, ¿no? Eh, en los metrados que tenían ellos no contemplaban lo que era encofrado de zapatas, ¿ya? sí, Y qué pasa que cuando se hizo la obra y como allá es arena, entonces si abres una zapata, digamos, si el plano te dice 1 metro por 1 metro, ya se abre más, pues casi el doble, ¿no? ujú, Y hay mucho exceso de concreto, entonces obligaba a hacer el encofrado de la zapata. Pero eso no había metrado de zapatas, entonces ahí fue el problema donde al final dijeron que iba a ser un adicional, llegó a un monto un promedio con otras partidas también, el tema de la excavación, de sobreexcavaciones, llegó a un promedio casi de 200.000 soles que fueron a juicio y no se logró nada. Al final la empresa creo que eh, sacó otra razón social y se quedó en nada, ¿no? Entonces pasó eso, pues, ¿no? Y ahora con lo que usted estaba explicando, bueno, en lo privado quizá ya no se podía recuperar eso, pues, ¿no? ujú. Y lo otro también que pasó fue que, bueno, eso ya fue acá en Lima, por Comas hicimos también un colegio, que ahí sí había metrado de la partida que era encofrado de zapatas, cimentaciones, pero era el terreno más, más conciso, ¿no? Ya no se excavaba tal como pedía la zapata y normal, y ya no encofrábamos los cimientos, la zapata, ¿no? Entonces, el momento de que pasamos el metrado, si había metrado de esos elementos, la empresa también como que no quiso pagar, ¿no? Porque dijo, mira, si tú no has encofrado, también no has encofrado, ¿no? Pero el concreto es el mismo, ¿no? Ya, bueno, fue lo distinto a lo otro, ¿no? Bueno, ahí sí se logró sacar ese pago, ¿no? Pero a diferencia del otro que ya no se pudo, pues, ¿no? Claro. Sí, gracias un poquito por el aporte. En obras públicas ya tenemos bastante tema de la deficiencia de los expedientes técnicos. Como usted lo ha visto, el expediente a veces dice una cosa, pero cuando vamos a la ejecución hay otra realidad, ¿no? Y eso tiene un impacto directo en el presupuesto, ¿no? Porque de hecho van a ser también de lo que es el metrado, ¿no? Se equivocaron en el metrado o no contemplaron tal partida y fue necesario hacerla, y eso hace que tenga un impacto directo en el presupuesto. Ahora, en relación de eso, es por eso que el contratista, en el tema de obras públicas, nuevamente refiero, tal vez en una obra privada sea un poquito más trabajable, tal vez, porque no hay mucha burocracia, no hay normas, no hay reglamento, entonces más que nada es un trato entre el dueño y a quien ha contratado. Entonces ahí me parece que es mucho más directo, mucho más de conversar y llegar a un arreglo, como se dice. Pero en una obra pública no, porque hay mucho contexto normativo. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso que me dice ingeniera, las zapatas decían, sí he comprado, pero el terreno no me ofrecía esa garantía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contratista? Por eso es que tiene que hacer revisión de ese expediente técnico, y en función de la revisión, él va a poder darse cuenta de esa deficiencia. De hecho, la norma nos exige revisión de los expedientes técnicos al inicio, y ahí darnos cuenta de esa deficiencia. Ahora, no, tal vez no podríamos dar cuenta porque todavía no ejecutamos, y eso lo evidenciaríamos en la ejecución. Entonces, igual, si es que se evidencia recién en la ejecución, yo puedo sentar el cuaderno de obra y puedo yo aperturar tal vez un adicional, un mayor metrado, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque ambas, tanto mayor metrado como adicional, pues coadyuvan a que se pueda cumplir la meta física. Son necesarias, son obligatorias, no vamos a decir de hacerlas, porque sin eso no puedo llegar a la meta y no podría yo tener un proyecto inconcluso, ¿ok? Entonces, en ese sentido, se entiende que eso es algo que sí o sí se tiene que realizar. Entonces ustedes tendrían que darle la forma. Ahora, ingeniera, no me quieren pagar. Yo ya gestioné todo, cuaderno de obra, el supervisor
Eso ya es un tema judicial, porque tú has invertido ahí, has hecho ese, obviamente tiene que haber una aprobación, pues, ¿no? Tú como contratistas lanzas la necesidad y realizas esta gestión de tu adicional o tal vez solicitas autorización al supervisor para un mayor metrado, lo que fuera en ese contexto. Y el supervisor te tiene que dar respuesta, ¿no es cierto? Y ante eso la entidad también te da el respaldo. Así es el procedimiento, ¿ya? Entonces, pero si ni uno ni el otro te da respuesta, entonces tú no tendrías por qué hacer y simplemente eso lo vas asentando porque imagínate, ejecutas y luego no te lo pagan. Ese es el problema, ¿no? Entonces, por ahí un poquito la conclusión tal vez de esta situación. Bueno, en lo otro sabemos que ningún contratista te va a querer pagar algo que no ejecuta. Entonces, si decía encofrado y tú no has hecho encofrado, entonces básicamente no te van a pagar. Se entiende. Ahora, también va a depender mucho del sistema de contratación, precios unitarios, suma alzada. Pero igual, sea precios unitarios, suma alzada, si tú no has tocado para nada, esa partida te la tendrían que deducir, ¿ok? No pagar, porque es una obra pública. Yo ahí estoy fiscalizado, ahí se entiende que me voy a tener, van a tener que pagarme lo que ejecuto. Si yo me pagan lo que no ejecuto, es un delito, en realidad, no se podría dar eso. Ahora, si a eso tú le das una forma, un sustento técnico, qué sé yo, y eso con el supervisor lo conversa, se coordina, es otra historia. Por eso que es la comunicación es clave, perdón, entre el residente y el supervisor. Mi estimado, un poquito poder ahondar más, reforzar lo que comentaste, ¿sí? A ver, una consulta más ya para poder culminar. Creo que ya no hay otra consulta. A ver, Alejandro, y ya para culminar, el último. Ingeniera Elena, Sí, ¿me buenas escucha? noches. Sí, 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 le escucho. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe la ignorancia. Bueno, ahorita estoy viendo presupuesto, la valorización y veo que usted ha mostrado unos cuadros, Ujú. ¿no? Los cuales están en Excel. Y bueno, me estoy recién conociendo ese tipo de valorización o ese tipo de hacer la, digamos, el procedimiento para valorar el porcentaje de repente del avance de la obra, ¿no? Etcétera. O sea, recién estoy empezando a entender de que la valorización es para saber, más que nada, justamente como dice el nombre, ¿no? Valorar el avance por el porcentaje, ¿no? Bueno, Ujú. el avance de la obra, pero, ¿no? En porcentaje. Es así, doctor, perdón, licenciada. Y estar al tanto haciendo el control de la obra en sí. ¿Es así, licenciada? Sí, sí, estimado Alejandro, en el tema de obras públicas, como lo decía, hay estructuras, ¿no? Eso es lo bueno y es lo malo en realidad para nosotros los ingenieros, ¿no? Tenemos eso a nuestro favor y en contra. A favor porque te dicen cómo hacer las cosas, no hay acá que tú resuelve, tú piénsalo, tú créalo, tú ve cómo lo haces. No, ya están supeditadas. Realmente todas las cosas están supeditadas porque es una obra pública, entonces no podemos ahí nosotros hacerlo de otra manera, no en función a lo que las normativas nos indiquen. Y en este caso, ¿no? Yo por eso inicié diciéndole que voy a darles alcance para obras públicas, ¿no? Obras que están ejecutadas por el Estado, donde el Estado está que invierte en esa obra, ¿no? Que básicamente pues lo hacen las municipalidades, entidades públicas, gobiernos regionales, etcétera. Y esa, estimado Alejandro, la forma de valorizar en esas obras públicas es esta, a través de estas hojitas en Excel, donde yo coloco las partidas que componen a mi proyecto, donde coloco su unidad de medida, su metrado, precio unitario parcial, y a partir de esa información, yo empiezo a decir cuánto estoy haciendo. Hay una estructura, como ya les dije, de anterior, columna anterior, actual,
dado usado, ¿no? Y donde básicamente voy a trabajar el actual. Usted ahí más que nada tiene que darle mucha fuerza al metrado. Fundamentalmente es ir al metrado, ¿no? A ver qué metrado están haciendo en ese periodo, eso lo conviertes en un valorizado y eso nos dará un porcentaje actual, ¿no? De tal manera que eso al final me va a reflejar un porcentaje de avance físico, que es lo que han hecho, se entiende que es lo que han hecho en ese periodo, ¿no? Y sobre todo también reflejar el monto económico. En el caso de una obra por contrato, bueno, corresponde el pago que se tiene que hacer, estimado Alejandro, ¿no? Entonces, en este mundo de las valorizaciones es muy bonito y es muy interesante e importante que usted lo fortalezca, porque sobre todo, como les digo, hay algo acá delicado, que es el dinero. Imagínate, Alejandro, si tú me valorizas partidas que no han hecho o muy por encima de lo que se tiene en la realidad, entonces usted está inflando una valorización que no corresponde pagarla. Y eso ya es un delito, pagar cosas que no han hecho, eso se convierte en una responsabilidad y dependiendo del daño en un delito, ¿ya? Tampoco muy bajo, porque el contratista te puede hacer hasta un juicio, porque tú le estás quitando trabajo que él ha hecho, lo justo. Por eso que ustedes siempre van a respaldar este letrado, no solamente con una planilla, con croquis, gráficos, sino que también fotografías, con asientos que usted está dando luces de qué partidas se están haciendo y en qué metrados se están haciendo. Entonces, de esa manera, no hay manera que yo esté engañando, esté favoreciendo. Ya, estimado Alejandro, ese es un poquito el alcance que también te puedo dar. Bien, con eso creo que hemos terminado. Sí, ingeniera, muchas gracias más bien por la sesión del día de hoy. Creo que ha sido muy, muy interesante para todos los participantes. Agradecerle, ¿no? Como todas las sesiones, ingeniera, por sus grandes aportes. Muchas gracias, ingeniera. También agradecemos a nuestros participantes porque ya nos encontramos en la última semana y los participantes aún siguen con el mismo interés y entusiasmo del curso, ¿no? Que es lo que se ha querido lograr desde siempre. Y creo que eso también se ha hecho llegar por el mismo hecho de que, por la enseñanza que usted brinda, ¿no? Ok, muchas gracias y que tengan una buena noche y de aquí nos estamos viendo el viernes en nuestra última sesión. Gracias. Gracias, ingeniera. A ver, nos quedamos un momentito para darles a conocer que sí, efectivamente, el día viernes es nuestra última sesión. La evaluación se va a habilitar a las 11 de la noche y va a estar habilitada por 24 horas. Por favor, procuren realizar en ese tiempo porque después a eso ya se viene la certificación opcional, ¿no? Para todas aquellas personas que desean certificarse. Por favor, al momento de realizar su evaluación, verifiquen bien sus datos, que estén ingresando su número de DNI, el celular, porque a veces escriben mal, ¿no? Quizás un dígito así y luego a veces esos pequeños incidentes, pues a veces en el reporte de notas, pues son las fallas que a veces no va a reportar el sistema. ¿Ya? Sin más preámbulo, ya vamos a dar por finalizada. No se olviden que nuestra próxima clase es el día 9 de febrero a las 9 de la noche, ¿no? En el mismo horario que estamos manejando. Por favor, vamos a prender nuestras cámaras para poder ya realizar la fotografía final. Gracias, Camila, Jorge, Percy, Richard, Juan Carlos, Freddy, Nelson. Por favor, en interno me ayudan con las capturas. Dayana, Nicole, Ángel Roca, John, Dani, Wilder, Alejandro. Por favor, a la voz de tres me apoyan con las capturas. Una, dos y tres. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el día viernes en nuestra última sesión. Gracias, buenas noches.